Soy la hermana Gloria Guadalupe Hernández Hilerio, esclava misionera de Jesús, secretaria nacional de la Pontificia Obra de San Pedro Apóstol y coordinadora de la Unión de Enfermos Misioneros. Quiero agradecerles por sumarse a nuestras redes sociales, a este canal que tenemos en YouTube. La Obra de San Pedro Apóstol es la encargada del programa de la Unión de Enfermos Misioneros, el cual tiene como tarea promover, animar, acompañar a nuestros hermanos que desde la enfermedad se unan a Cristo sufriente por la salvación de todo el mundo. A ellos les invitamos a ofrecer sus dolores, soledad y todos sus padecimientos para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra. A la vez, la Unión de Enfermos Misioneros cuenta con visitadores, con familiares que acompañan y son el rostro cercano y misericordioso de Dios Padre con nuestros hermanos en la enfermedad. Desde la Unión de Enfermos Misioneros hemos ido implementando poco a poco diferentes cursos como herramientas para el acompañamiento y para vivir la enfermedad con esta dimensión misionera, por lo cual queremos hacerlos partícipes del curso que tuvimos en Obras Misionales Pontificias del 25 al 29 de junio. Este curso se ha realizado en 2 modalidades, presencial y online, pero también queremos dejar en nuestro canal de YouTube algunas ponencias que les serán de gran utilidad a todos nuestros miembros. Viva mi cruz y yo en ella con Jesús. Ya hemos hablado de la grande dignidad de la persona humana. Sí, de veras, yo creo que ante los ateos, nosotros no tenemos ningún problema en el sentido de que tratemos bien a la persona humana reconociendo su dignidad. Un ateo, pues por lo menos está iluminado por la razón, ¿sí? Y un ateo, pues se queda corto. Nosotros vamos más allá. Vamos más allá. La motivación que tenemos para ser el prójimo, para visitar al enfermo, es más grande. Bueno, pues hoy vamos a ver si tenemos pues esta ayuda de la tecnología. Vamos a continuar con nuestra reflexión. Vamos a hablar ahora de un tema muy importante también, cuidado del enfermo y acompañamiento integral, o también diríamos también cuidado integral. Todos sabemos pues que está muy claro, según nuestra antropología, pues estamos conformados por cuerpo y alma y podemos hablar de muchas dimensiones del ser humano, ¿sí? Por tanto, dimensión física, dimensión psicológica, que afecta a todo nuestro ser, y la dimensión espiritual. Y podemos hablar de otras dimensiones, la dimensión personal, hablar de nuestro ser como persona, que tiene la capacidad de relacionarse, la capacidad de entablar tratos de amistad, o, ¿cómo diré?, de comercio. Pues somos seres multidimensionales, ¿eh? Entonces vamos a considerar, pues, fundamentalmente, pues, la dimensión física, corporal, la dimensión psicológica, la dimensión espiritual. Bien, pues vamos a hablar entonces del cuidado, de la atención que toda persona, como nosotros, hemos de tener por los demás, todo cuidado que tenemos de tener por los demás. ¿Eh? Es decir, somos seres sociales, no somos seres aislados, somos seres únicos y irrepetibles, somos seres individuales, pero no vivimos aislados. Siempre hay una relación, aunque los ermitaños se han ido lejos, según entendemos nosotros, a meditar, a orar, a vivir. De todas maneras, ellos vivían también en relación con Dios y relación con sus hermanos, ¿sí? A veces consideramos los ermitaños como que están gente aislada ya. No, la razón de aislarse es para concentrarse en Dios, para platicar con Dios, para orar con Dios, para meditar la palabra de Dios. No era gente antisocial o asocial. Somos seres sociales, por tanto, reconociendo la dignidad de la persona humana, nosotros, como la sociedad, tenemos un compromiso, ¿sí? Ante la persona humana, tenemos un compromiso ante la persona humana, en cualquier estado de su gestación. Podemos hablar, tenemos un compromiso con
el ser humano que está en gestación, llámese cigoto, o perdón, mejor expresión sería embrión, cigoto, feto, bebé, tenemos un compromiso. ¿Mm? Nuestro, nuestra conciencia social, nuestra dimensión solidaria nos lleva a ver por los demás. Es compromiso. Nadie puede decir que no le importan los demás. Vivir así es faltar a su naturaleza. Vivir aislado y, vamos a decir, ser indiferente ante los demás es faltar a su naturaleza relacional o a su dimensión relacional. Tenemos un compromiso con el niño, con el enfermo, con el pobre, con el indocto, con el adulto mayor, con el fuerte, con el débil. Tenemos un compromiso con los demás. Pasamos. Nos detendremos especialmente pues, en la persona enferma. Estamos hablando del enfermo. Por tanto, tenemos un compromiso con el enfermo. Tenemos un compromiso con aquel que se ha lastimado, con aquel que ha mermado en su salud, un compromiso con aquel que se siente deprimido, que se siente mal, que está sufriendo. Debemos entonces requiere esta persona de nuestro cuidado y un acompañamiento, el cual debe ser integral. Por tanto, tenemos que considerar su dimensión físico-corporal, su dimensión psicológica, su dimensión espiritual. ¿Eh? Nuestro compromiso es con el enfermo. Como visitadores misioneros, entonces nos sentimos con el carisma que nos impulsa a ver por los demás. Repito, como seres sociales, como personas que experimentamos la solidaridad, esto nos mueve a tener ese compromiso, pero nosotros lo hacemos todavía más en razón de nuestra fe. Pasamos. El ser humano por naturaleza es un ser en relación. Esto hay que recalcarlo muy bien. De veras, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque a veces hasta en nuestra oración somos seres aislados. En nuestra oración queremos hacer una relación intimista con Dios, una oración intimista también, en consecuencia, una oración intimista. Dios y yo, los demás no me importan. San Vicente Ferrer decía muy claramente, cuando alguien toque la puerta porque necesita de tu ayuda y estás en oración, deja tu oración, ve a atender a la persona que necesita de ti. Él se refiere al pobre que no tiene que comer. Entonces, hay que dejar eso, porque es Dios quien te habla ahora de este lado, porque Dios nos habla de muchas maneras. Nos habla a través de la Sagrada Escritura, pero también nos habla a través del hermano necesitado. Estamos hablando del enfermo, Dios nos habla también en el enfermo. Dios nos habla en aquel que requiere de nuestra atención, de nuestro cuidado y acompañamiento. Y vuelvo a decir, nuestro cuidado y acompañamiento debe ser integral. ¿Mm? No podemos nosotros ser espiritualistas y decir, bueno, vengo aquí a rezar el rosario. Muy bien, ahí nos vemos, ¿eh? Ya rezamos el rosario, qué bueno. Y no estoy un tanto más bien ridiculizando esto, pero no, el rosario es una buena oración, una bella oración. Y qué bueno que recemos el rosario con los enfermos, pero viendo otra necesidad y no hacerlo, y pudiendo hacerlo, pues es faltar. ¿Mm? Imagínense, sacerdote, pues reza tres Padres Nuestros para que te vaya bien y ya. No, a ver, ¿qué más puedo hacer por ti? El acompañamiento, el cuidado debe ser integral. Mm. Bien decía Madre Teresa de Calcuta, que hay que darnos, no hay que dar simplemente, darnos. Cuando personas con posibilidades económicas veían la obra de la Madre Teresa de Calcuta, no aceptaba su ayuda si no se daban. Es decir, para ella no era importante solamente que dieran dinero, sino que se dieran las personas. Mire, no puedo aceptar su ayuda. Yo quisiera que mejor viniera a ayudarme a bañar los enfermos. Y cuidado con esto, porque también nosotros tenemos padres mayores y a veces podríamos conformarnos con, ahí te va hermana, para que le compres pañales a mi mamá. Ten para que le compres un perfumito. Qué bueno que damos esa ayuda. También hay que atender nosotros a mamá. Tenemos que ver por mamá, estar con mamá. ¿Mm? No basta nada más dar dinero, hay que darnos. Bien, pues entonces somos los seres humanos,
somos seres en relación. Y por tanto, el visitador es un ser en relación y tiene un compromiso ético con el otro, con el tú. No puede ser indiferente ante las diversas necesidades del otro, ante el sufrimiento y el dolor del que sufre la enfermedad. No podemos. Somos seres en relación. Somos seres identificados por el valor de la solidaridad. Tenemos un compromiso con toda persona, no se diga con el enfermo, con la persona vulnerable. Pasamos. Para nosotros los creyentes, ya he dicho, pues además de considerar que somos seres sociales o relacionales, tenemos como pueblo de Dios un, una corona a toda nuestra reflexión, a, a todo nuestro proceder, una corona. Es la corona de la fe. ¿Mm? La fe nos impulsa más fuerte. Lo nuestro no es meramente filantropía, que ya es ganancia, pero para nosotros lo que nos mueve, además de los conocimientos de antropología, como hemos reflexionado hace ratito, ya nos dimos cuenta que somos seres valiosos. Muy bien. Entonces, aquí está un ser humano, voy a atenderlo. Está bien, pero mi fe me impulsa a actuar buscando siempre su bien. Reconozco desde la fe que Él es un hijo de Dios, que Él es un redimido, que Él es un rescatado, que Cristo vino por Él. Entonces eso me impulsa más fuertemente. Entonces, coronamos nuestra antropología, podemos decirlo así, reconocemos la verdad importante que nos dice que cada hombre se convierte en camino para nosotros que formamos la iglesia. ¿Sí? El magisterio dice muy claramente, el camino de la iglesia es el hombre. La iglesia que formamos nosotros, desde el Papa hasta nosotros, somos el pueblo de Dios y el pueblo que peregrina es un pueblo que tiene que recorrer el camino del hombre. O sea, el ser humano es el camino que tiene que recorrer. No podemos como iglesia ser indiferentes ante las necesidades del ser humano. Particularmente estamos hablando del enfermo. De modo particular, cuando éste pues, está experimentando el sufrimiento, que es casi inseparable de la existencia terrena del hombre. Casi. O sea, otra vez vamos a decir, el sufrimiento está pegado a nosotros. Es connatural a nosotros. Somos una maravilla, pero también somos muy frágiles. Por eso experimentamos sufrimiento. Ya decíamos en la plática anterior cómo pues el enfermo asume, adopta, acoge el sufrimiento dándole un sentido redentor, salvífico. Se une a la pasión de Cristo. Entonces lo asume, lo acepta. Pasamos. Entonces la iglesia, que somos nosotros, está obligada a ver por el hermano enfermo, ir al encuentro con el hombre, aún en el camino del sufrimiento. Está obligada. Ojalá entendamos esta palabra, obligada. Y esto debe calar fuertemente en nuestra conciencia, en nuestro corazón. ¿Eh? Es obligación. No es si podemos, no es si tenemos tiempo, no es si queremos, es nuestra obligación. Y desde la fe lo impulsamos más fuertemente, más fuertemente. Así es que, pues, ojalá no solamente actuemos cuando tengamos tiempo, sino que el tiempo es factor importante. ¿Cómo voy a hacerlo si no puedo? A veces uno como sacerdote también se siente imposibilitado, o sea, no puede. A veces son tantos enfermos que quisieron partirse en dos, en tres, ¿no? Cuando va a empezar la misa, padre, un enfermo. ¿Qué? ¿Cómo que un enfermo? Sí, quiero que vaya a ver un enfermo. ¿Qué hago en este momento? Estoy confesando, estoy en misa, estoy en esta reunión, me vine a México, me vine a la reunión. ¿Qué hago? Sin duda que el enfermo requiere mi atención y tengo una obligación ante él. Pero bueno, a veces no se puede. Pero que es una obligación, es una obligación. Bien.
Entonces, así pues, hemos de ser conscientes que aunque el mundo del sufrimiento existe en la dispersión, nosotros estamos obligados a vivir la comunión y la solidaridad. Comunión y solidaridad. Esto es lo nuestro. Y quien tiene el carisma misionero, con mayor razón, con mayor razón. Ir a África, ir a Asia, ir a Sudamérica, ir a Oceanía, sin duda, pues se requiere del carisma. De alguna manera, en manera general, todos tenemos el carisma, pero hay quienes tienen carisma para irse a lugares lejanos. Pero debemos ser misioneros y nunca debemos descartar que el Señor nos llame a ir lejos. Bueno, pues ahora, pensando en los enfermos, no neguemos el carisma de que el Señor nos quiere misioneros ante el enfermo para anunciarle el evangelio del sufrimiento, hasta lograr, pues, la comunión y la solidaridad. Seguimos. El papel del visitador misionero es visitar al enfermo. Siente la obligación de buscar el encuentro. Y dice el magisterio de la iglesia, el enfermo es un lugar de encuentro. El enfermo es un lugar de encuentro. Todos sabemos cómo el Papa nos ha hablado mucho, el Papa Francisco nos habla mucho de la sinodalidad. Y esto es magisterio actual. Claro, la iglesia no ha vivido la sinodalidad últimamente. Qué bueno que estamos retomando. La iglesia siempre ha vivido la sinodalidad, pero hoy tenemos que retomarla. La iglesia es sinodal, es sinodal. La iglesia es peregrinante y la iglesia, otra vez, camina por el camino del hombre. Camina reconociendo la dignidad del hombre. Entonces, el visitador siente la obligación de anunciar el evangelio del sufrimiento para que el enfermo le encuentre el sentido cristiano. Eso tenemos que anunciarlo. Es la tarea esencial del misionero. Repito, no es pura filantropía lo nuestro. Nosotros vamos como misioneros enviados por Cristo y hemos de anunciar el evangelio del sufrimiento para que le encuentre el enfermo el sentido cristiano al sufrimiento, al dolor. Pasamos. El visitador misionero, movido por la empatía y la ternura, fíjense qué importante es esto, movido por la empatía y la ternura, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tiene como tarea esencial anunciar el evangelio del sufrimiento, considerando la pluridimensionalidad del enfermo. O sea, todas sus dimensiones, su dimensión físico-corporal, su dimensión psicológica, su dimensión espiritual y todas las demás dimensiones que podemos considerar. ¿Mm? Y su intención, pues, también es dirigirse ahí, al enfermo para cuidar según sus capacidades y posibilidades. ¿Mm? Entonces, esto es muy importante, ¿eh? Tenemos que ampliar más nuestra visión. Si nosotros hemos rezado mucho con el enfermo, qué bien, lo hemos hecho bien. Pero también podemos ampliar nuestro cuidado, nuestra atención. ¿Mm? La enfermera, por ejemplo, pues puede limitarse a lo meramente técnico, pero también la enfermera puede ampliar su visión, su cuidado a la dimensión espiritual, a su dimensión psicológica, aunque no sea psicóloga. Que parece que lo mío como enfermera o enfermero es cuidar nada más el cuerpo, o sea, lo corporal. No, hay enfermeras que son verdaderamente misioneras, como el movimiento de enfermeras de Acción Católica, por ejemplo. También lo hacen muy bien, ¿sí? Trabajan con las enfermeras también, evangelizan a las enfermeras, que podemos considerar son cuidadoras. Ujú. Pasamos. El visitador misionero y todo cuidador debe considerar el sufrimiento que es algo todavía más amplio que la enfermedad, más complejo y a la vez más profundo. De aquí entonces una distinción entre sufrimiento físico y sufrimiento espiritual o moral. ¿Mm? Entonces, el enfermo, pues yo podría agregar aquí
la dimensión psicológica, sufrimiento psicológico. Entonces, es importante considerar esas dimensiones. Ujú. El sufrimiento físico, pues lo que llamamos dolor. El sufrimiento espiritual es cuando se siente, pues, lastimado, ¿eh? Se siente castigado, se siente abandonado. Entonces, tenemos que considerar estas dimensiones, físico, corporal y psicológico y moral o espiritual. Y entonces nuestra atención debe ser dirigida también a estas dimensiones. De ahí entonces que nuestra atención, nuestro cuidado, nuestro compromiso es a darle cuidados integrales. Ajá. Seguimos. Como sinónimos tenemos ciertamente el sufrimiento y el dolor. Aunque el sufrimiento físico se da cuando, de cualquier manera, duele el cuerpo, decimos. ¿Ya? El sufrimiento moral es dolor del alma. ¿M? Y yo agrego, pues, el sufrimiento psicológico cuando experimentamos depresión, estrés, tristeza, bueno, en distintos modos. Un sufrimiento que lastima también nuestros sentimientos. ¿Eh? Pasamos. Desde la dimensión psíquica, el dolor que acompaña tanto el sufrimiento moral como el físico, ¿sí? Hemos de trabajar también fuertemente la extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que el físico, que los del físico, pero a la vez aquel aparece como menos identificado y menos alcanzable por la terapéutica. ¿Sí? O sea, muchas veces podemos dar un analgésico, podemos dar hidratación, alimentación, cambio de posturas para que no le duela el cuerpo, pero tenemos que ir también a la dimensión moral, dimensión psicológica, a dimensión espiritual, que es más difícil identificar ese sufrimiento. ¿Mm? ¿Cuántas veces estamos ahí acompañando, acompañando y el enfermo sigue estando triste, sigue estando deprimido, sigue sintiéndose solo? Sigue sintiéndose abandonado, que es peor, despreciado, más aún. Entonces, es muy importante que consideremos pues las diversas dimensiones del ser humano y por tanto los diversos sufrimientos que experimenta. Y nosotros tenemos que estar bien informados sobre esto para poder proceder siempre como conviene. Pasamos. Toda persona en general, el cristiano en particular, y más específicamente el visitador misionero, pues tiene que trabajar fuertemente para seguir el ejemplo del Maestro, Jesucristo. Nosotros lo hacemos impulsados por la fe, decimos, impulsados por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que siendo el Hijo de Dios, se encarnó para rescatar a los que estábamos bajo la ley. Se dirige al enfermo, el visitador misionero se dirige al enfermo frente a quien experimenta una gran empatía. Entendiéndose esto como sintonizando con el enfermo, reflejando y entendiendo sus sentimientos y emociones desde la perspectiva íntima y personal. O sea, el enfermo, el visitador está con el enfermo y lo ayuda. No se ponga a llorar con el enfermo. ¿Ya? No, no, pues sí, se pueden ayudar a los dos. Uy, no, pues necesitamos sacar fuerza, ¿no? No sale de la depresión, de la tristeza, del sufrimiento. No, también el visitador es hombre de fe, por tanto sabe y le ha encontrado sentido al sufrimiento y ha entendido lo que es esto. Por tanto, tiene la manera de dar testimonio de que si el enfermo está sufriendo, él le va a impulsar, le va a motivar, le va a paliar, le va a alivianar su carga. Y no es que ve al enfermo y ahí se pone a llorar también con el enfermo. No, pues no sabes qué. Va a decir el cuidador o van a decir los familiares, otro día viene, ¿eh? Otro día viene. No, tenemos que llegar también entusiasmados por el evangelio del sufrimiento. O sea, el gozo de que el sufrimiento no tiene la última palabra. El gozo de que el sufrimiento tiene un sentido. El gozo de que junto con Cristo yo estoy colaborando en la salvación de los demás. ¿Eh? Seguimos. Por tanto, el visitador vive la sinodalidad. Que eso hemos de entenderlo muy bien, tenemos que reflexionarlo mucho. Ya el Papa Francisco llevó a cabo
acompañado por muchos obispos, muchos sacerdotes, laicos, llevó a cabo el sínodo de la sinodalidad. Y hemos entendido que la sinodalidad es caminar juntos, juntos. La sinodalidad es escucharnos, la sinodalidad es vernos, la sinodalidad es apoyarnos. ¿Mm? La sinodalidad, pues, hay que reflexionarla muy bien. Entonces, el visitador, pues, también vive la sinodalidad, ¿eh? La cual desde la dimensión peregrinante camina con el hermano que sufre. Lo escucha, lo mira y se acerca a él. El visitador misionero, siguiendo las enseñanzas del maestro, considera al enfermo como lugar de encuentro, ¿sí? Vamos a encontrarnos, vamos a unirnos. Entonces, el enfermo es lugar de encuentro, específicamente con el enfermo y con Cristo a través del enfermo. ¿Mm? Y el encuentro implica, de veras, empatía, estar con Él, escucharlo a Él, verlo bien, sentirlo, tocarlo. Pasamos. El visitador misionero también acompaña y dirige su empatía cristiana a quien cuida del enfermo, o sea, al cuidador, a los familiares. También el cuidador, el familiar, necesita también del evangelio. Hemos dicho que a veces el cuidador muere antes que el enfermo, ¿m? S- o termina más enfermo todavía, porque el enfermo está recibiendo el cuidado. De alguna manera está bien atendido. Pero ¿quién atiende al cuidador? Entonces el visitador misionero también tiene que ampliar su atención hacia el cuidador, hacia la familia. Más si es una familia que no ha sido evangelizada, que no ha entendido o no ha recibido el evangelio porque se ha cerrado, no le encuentra sentido su esfuerzo, su sufrimiento, al ver por su hermano. Entonces, también terminan renegando. Entonces, necesitan el evangelio, necesitan de nuestra atención, de nuestro cuidado. Pasamos. Bueno, pues el cuidador muchas veces termina pues muy enfermo. Entonces es necesario, claro, no somos especialistas, pero sí es necesario cuidar de él y ayudarle a que él mismo busque su autocuidado, poner límites, buscar el apoyo profesional y acudir a una terapia para que no pueda llegar a pues el síndrome del quemado, al burnout emocional. ¿Sí? Necesitamos de veras ver por esos hermanos y ayudarles a encontrar el sentido a su esfuerzo. ¿Mm? Pasamos. En el camino de Jericó, que es el camino del mundo, nosotros tenemos que ser como el maestro. Tenemos que caminar y no cometer el error del sacerdote y el levita que viendo al hermano caído en el camino de Jericó, lo ven y pasan de largo. Nosotros como el maestro tenemos que detenernos, tenemos que mirar, tenemos que acercarnos y tenemos que ayudar. Entonces, lo nuestro es vivir la sinodalidad, la sinodalidad. ¿Cómo? Caminando junto al prójimo, escuchándolo, viéndolo y ayudándolo. Eso es lo que nos toca a nosotros. ¿Eh? El ejemplo a seguir es Cristo. ¿Y qué decíamos? Es obligación, obligación. Dentro de nuestras posibilidades, pues. No somos médicos, no somos enfermeros o enfermeras, pero dentro de nuestras posibilidades, nosotros vamos a prodigar un cuidado integral. De ahí, pues, lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? No nada más escuchando, sino también practicando, también reflexionando. Bien, pasamos. Por tanto, el camino a seguir es el ser humano, dijimos, y nuestro proceder debe ser el proceder del maestro, el buen samaritano. A Jesús le preguntaron, ¿qué es amar al prójimo? ¿Mm? ¿Qué es amar al prójimo? Y él presenta la parábola del buen samaritano. ¿Mm? Dicen los estudiosos, Jesús está autodescribiendo, no con soberbia, sino como el camino que hemos de seguir. Él nos dice cómo debe ser nuestro proceder, como el del buen samaritano, como él.
Por tanto, nosotros hemos de tomar las actitudes del maestro, del buen samaritano, que ante el hermano caído en Jericó, le miró, se compadeció, se acercó, lo tocó, lo escuchó y estuvo presente con el hermano caído. Entonces, eso nos toca. Se fijan, es todo un proceder natural, lógico, ¿no? Describe muy bien el autor sagrado de Lucas, el Evangelio de San Lucas, describe muy bien cuál debe ser nuestro proceder. Ahí está, lo miró, pues hay que detenernos, hay que mirar. ¿Mm? Quiero salirme un poquito del tema. Yo me acuerdo en tiempos de campañas, cuántas veces los candidatos políticos llegan a las comunidades, ¿verdad? ¿Y qué decimos? Pues van nada más en tiempo de campaña porque después ni se presentan, no se aparecen. Yo tuve pues, no sé si valentía o también la osadía, mejor dicho, de un día viendo a un candidato por allí, porque también aprovechó él, ¿no? Estaba celebrando misa y vi un candidato por allí en misa, dije, no, está aprovechando aquí. Era la fiesta patronal de la comunidad. Y entonces dije, ay, qué caray. Bueno, terminando la misa, me disparo, salgo corriendo. Entonces terminé la misa y me propuse salir, pero el monaguillo me agarró, me tomó del brazo, padre, le hablan, le hablan, le hablan. Dije, ay, muchacho. Y ya me mira el candidato, lo miro también, y hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Pues aquí andamos en campaña, padre. Bueno, muy bien. Aquí hay gente, pues voy aprovechando, padre. Mire, si me permite un consejo, cuando, si el voto le favorece, dése sus vueltas por aquí. Así usted conocerá bien la realidad de la comunidad. Así usted podrá ayudar a la comunidad. Y si después quiere ocupar un puesto público, la comunidad seguirá votando por usted. No, padre, yo sí me he dado mis vueltas antes, cuando fui presidente municipal, yo esto y yo aquello, yo aquello. Está bien, bueno, bueno. Pues esto es lo lógico. Yo les digo, a veces, yo les digo, vengan a la comunidad viendo, sintiendo, tocando, van a poder comprender la comunidad, cuáles son sus necesidades y proceder correctamente. Pues eso es, vamos a decir, dentro de pues una conciencia empresarial o política. En nosotros los cristianos también esto es importante. Mirar, compadecernos, porque al mirarnos vamos a compadecer. Y al compadecernos vamos a acercarnos. Y al acercarnos vamos a tocar. Y al tocar vamos entonces a escuchar y a estar presentes. Entonces, es como se llama empatía. Es una verdadera solidaridad. Hacernos uno solo con el que sufre. Pasamos. El visitador misionero no puede ser indiferente como el sacerdote y el levita. ¿Mm? Ya ve, padre, usted, oh, bueno, era otro sacerdote, no éramos nosotros. También, ¿sí? Podemos decir, ahí en el ambiente nuestro, hacemos la reflexión y decimos, ya ven, eso nos toca a los sacerdotes, pero también a ustedes que pertenecen a los grupos apostólicos, también a ustedes que son, ¿qué diré yo? Visitadores, también les toca eso, ¿eh? Entonces no podemos proceder como el sacerdote, como el levita. O sea, yo soy sacerdote si quieren, bueno, si quieren representarme allí, pero ustedes son los levitas también, están cerca de las cosas sagradas. No, no se trata de echarnos pedradas, simplemente tenemos que evitar y tenemos que actuar como Cristo. Él es el maestro, Él es el que nos enseña. No podemos ser indiferentes, tenemos que proceder como el buen samaritano, que lo vio y tuvo compasión. Se acercó y vendó sus heridas. Y a continuación lo condujo al mesón y cuidó de él. Y después le confió el cuidado del herido al mesonero, comprometiéndose a abonar los gastos correspondientes. ¿Se fijan? Ahí está el proceder del maestro. Ese debe ser el proceder de todos los cristianos, de todo ser humano, de todo cristiano y del visitador. ¿Mm? Pasamos. La parábola del buen samaritano pertenece al Evangelio del sufrimiento. Nos enseña cuál debe ser la relación de cada uno de nosotros con el prójimo que sufre. No podemos pasar de largo. No podemos pasar de largo. ¿Eh? ¿Qué diríamos aquí? Esto es,
pecado. Esto es pecado. Dios te hizo con la capacidad de relacionarte. Dios te hizo con la capacidad de vivir el valor de la solidaridad. Si ustedes tienen una máquina de coser y no funciona, ¿qué dicen? No está funcionando según su naturaleza. Nosotros fuimos creados para amar, fuimos creados para ser solidarios. Si no amamos, si no somos solidarios, si no somos compasivos, no somos empáticos, ¿qué podemos decir según si nos consideramos una máquina? Que no estamos funcionando. No estamos funcionando para lo que fuimos creados, ¿verdad? Bien, pasamos. Entonces tenemos que pararnos, ¿eh? Pero el pararnos no es curiosidad. Mm. El pararnos nos debe llevar a actuar. El pararnos nos debe llevar a abrirnos desde el interior de nuestro corazón con tal sensibilidad que nos sentamos conmovidos ante la desgracia del prójimo. Entonces, nos conmovemos. Estamos hablando pues de un sentimiento, pero no estéril. Un sentimiento que nos lleva a actuar. Si Cristo, conocedor del interior del hombre, subraya esta conmoción, quiere decir que es importante para toda nuestra actitud frente al sufrimiento ajeno. Es importante la conmoción, es importante la compasión, es importante la solidaridad, es importante la empatía. Estamos hablando de valores, pero también de sentimientos. ¿Mm? O valores sentidos. ¿Mm? Entonces, veamos cómo hay que enfatizarlo siempre. ¿Mm? Pasamos. Ah, perdón. Quise poner está bien ahí. Quise poner esa imagen. Miren, ¿cómo vemos una persona que está tocando y se ve, al menos así lo imaginamos, ¿no? Se ve cercana. Físicamente sí, pues está la mano con su mano. Pero ¿qué podemos decir? ¿Cómo le está tocando? Podemos imaginar con ternura, con cariño, con mucha atención, con mucha empatía. ¿Qué más? Con respeto. ¿Qué más? Bien, pues las imágenes también nos dicen algo. Sí, o sin palabras. Ese amor sin palabras decimos, ¿verdad? ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, es necesario cultivar en nosotros mismos la sensibilidad del corazón, la sensibilidad, o sea, sentir al otro. Y eso lo decimos de manera general, pero lo remitimos al caso del enfermo. Ujú. Yo diría esto también entre los esposos, también necesitan sentirse, sentirse. ¿Mm? ¿A poco un esposo le dice a su esposa, te quiero mucho, mujer, te quiero mucho, ahí quédate? No, le abraza, le besa y van hasta la intimidad. Esto es un gesto de amor. ¿Mm? ¿Qué dicen los esposos? Vamos a hacer el amor. No, el amor ya está hecho, ya está hecho. Hay que entenderlo también, ¿eh? Ya hay que entenderlo también. ¿Qué quiere decir? O sea, también allí crece el amor, también allí. Pero te quiero, no, es sentir, sentir. Bien, pues a veces esta compasión es la única o principal manifestación de nuestro amor y de nuestra solidaridad con el hombre que sufre. ¿Se fijan? Pasamos. Entonces, estamos hablando ya de sentimientos. Por tanto, una actitud nacida de sentimiento que me mueve a actuar. Ampliando nuestra reflexión, hemos de advertir que el buen samaritano de la parábola de Cristo no se queda en la mera conmoción, o antes diríamos en la mera curiosidad, y luego no se queda ahí, pasa a la conmoción y también a la compasión. Estos son valores que se convierten para él en un estímulo que lo mueve a la acción. Jesús no nos pide simplemente compasión, sino acción después de la compasión. ¿Por qué se da este proceso natural? Porque somos seres sensibles, así nos hizo Dios, sensibles. Nada más que pues no siempre somos sensibles, nos falta sensibilidad. Ujú. Bien, pasamos. Por consiguiente, en definitiva, el buen samaritano es el que ofrece ayuda en el sufrimiento, de cualquier clase que sea. El buen samaritano ayuda al que sufre.
En ella pone todo su corazón y no ahorra ni siquiera medios materiales. Se puede afirmar que se da a sí mismo su propio yo. Se da, se dona. Y lo que decía yo con respecto a la Madre Teresa de Calcuta. Le querían dar dinero. ¿Sabe qué? Mejor venga y ayúdeme. Venga y ayúdeme. Y entonces sí puede aceptar su ayuda. Entonces, ¿qué hacía la persona que quería ofrecerle dinero? Iba, bañaba a los enfermos, al leproso, le daba de comer en su boca, le cambiaba de ropa, le tendía su cama. Y eso mueve a compasión, a la conmoción, a la empatía. Pues, qué importante es, de veras, el acercarnos, no por curiosidad, sino movidos por la compasión, la conmoción activa o activas. ¿Mm? Pasamos. Entonces, el darnos, eso también nos hace crecer a nosotros. El darnos nos humaniza. El darnos también ayuda al otro a sentir nuestro cariño. Al darnos, al tocar, al mirar, estar ahí, escuchar. Tocamos aquí uno de los puntos clave de toda antropología cristiana. El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Buen samaritano es el hombre capaz precisamente de ese don de sí mismo. Es el buen samaritano que se da a sí mismo. Entonces, el visitador tiene como ejemplo a seguir al buen samaritano, que finalmente es Cristo, que se hizo uno de nosotros, se hizo sensible, se hizo compasivo, se hizo empático, se hizo cercano a nosotros. Y no se diga con el enfermo, porque así lo encontramos en los evangelios, siempre cercano al enfermo. Él es el buen samaritano. Pasamos. La ética del cuidado, ¿sí? Hoy se entiende precisamente más que entrar en controversias porque es una reflexión bioética, una reflexión ética que trata pues de definir no lo bueno o lo malo, simplemente, o sea, no va a definir como nuestra bioética personalista que eso es bueno, eso es malo. Simplemente la ética del cuidado habla de pues de acercarse al otro, pero movidos simplemente por los sentimientos, por la compasión, la empatía, ¿sí? No se refiere a fundamentos de la relación humana, ¿sí? No se refiere a lo justo, a lo injusto, no quiere, simplemente quiere la ética del cuidado moverse por los sentimientos. Nosotros tenemos que movernos también por la razón, por lo que es justo. Pero yo creo que la ética del cuidado enriquece más lo que ya la ética filosófica realiza. Eso hay que decirlo porque, vuelvo a decir, lo nuestro no es meramente sentimiento. También, sí, son sentimientos, pero también entra la razón y también entra la fe. Mm, Pasamos. Podemos decir que hace la ética del cuidado una contribución a nuestra reflexión, pues nos conduce a considerar unos valores como la atención, la comunidad, la responsabilidad, la interdependencia, la cooperación y el cuidado, que son muy importantes. Ujú. Todo esto con la empatía, con la conmoción, con la compasión, son valores importantes, ¿sí? Pero que nacen desde una sensibilidad humana ante las necesidades ajenas, en especial de gente en estado de dependencia y vulnerabilidad, ante los enfermos. ¿Mm? Yo creo que está muy claro. Nosotros tenemos que seguir con nuestra ética personalista y esa ética personalista implica la cercanía, o sea, el trato personal, el trato humano. ¿Y qué significa esto? Pues un trato desde la sensibilidad, un trato desde la empatía, un compromiso desde la compasión. ¿Qué importante es esto? Nosotros tenemos que seguir adelante. Y digo, menciono la ética del cuidado porque es una corriente que precisamente hoy se está dando de moda, podemos decirlo así. Se está desarrollando. Lo nuestro, pues yo diría yo, es la antropología personalista que implica estos valores, aunque a veces pues, pareciera que es otra reflexión aparte, distinta a la bioética personalista o la ética personalista. No, la ética personalista implica todo esto, los sentimientos también.
¿Ya? Implica la compasión, la empatía, implica la sensibilidad ante las necesidades de los demás. Seguimos. Así es que lo nuestro no es solamente seguir principios fríos. No, lo nuestro no es eso. Lo nuestro implica seguir también los valores de la sensibilidad, de la compasión, de la conmoción, repito. ¿Mm? Entonces, lo nuestro no es solamente frialdad. No son principios éticos, filosóficos de una, de una, de un proceder frío, frío, frío. No. Pasamos. Conclusión. ¿Cómo hemos de entender el cuidado integral? Eso significa brindar el cuidado necesario que el enfermo necesita en sus diversas dimensiones. Decíamos en la dimensión físico-corporal, psicológica, espiritual. Y podemos hablar muchas otras dimensiones. Una dimensión relacional, ayudarlo a que se relacione. ¿Mm? Ayudarlo a que se relacione. ¿Cuántas veces está apartado, solo? El enfermo necesita relacionarse. Para que se relacione, necesitamos estar con él. Para que se relacione, para que sienta el cariño, necesitamos estar con él. ¿Mm? Bueno, pues entonces nuestra atención hacia el enfermo debe ser desde sus diversas dimensiones, debe ser integral, un cuidado integral. Nuestra visita debe implicar todo. ¿Se fijan ahí? Pues estamos hablando de un muchacho que está sonriendo, está platicando, miren, a lo mejor le llevó flores, a lo mejor se puso a rezar con él, a lo mejor le preguntó sobre sus proyectos, a lo mejor le preguntó sobre sus necesidades económicas, en fin. O sea, no le va a solucionar todo, pero está ahí con él. ¿Y cómo se ve el enfermo? Pues paciente, tranquilo, ¿verdad? Bueno, entonces hay que entender que nuestra atención debe ser integral. Entre las dimensiones que podemos considerar están, entre otras, pues la físico-corporal y emocional y espiritual, dijimos. ¿Sí? Entonces, yo creo que nos queda muy claro que nuestra atención, nuestra visita es misionera, pero no nada más es rezar. Qué bueno, ¿eh? Estoy diciendo esto, pero ojalá no malinterpreten. La oración, sin duda alguna, lo más importante, que se sienta acompañado por Dios, que se sienta acompañado por quien de veras le ama entrañablemente, que sienta desde su reflexión teológica que tiene sentido su sufrimiento, que tiene sentido su dolor, que no vaya a pensar que es un castigo de Dios lo que él experimenta, que no vaya a pensar que Dios está desquitando porque sus familiares hicieron algo malo o porque él hizo algo malo. Que no vaya a pensar que Dios le quiere tanto y por eso le hace sufrir. O sea, como que es una muestra de amor el sufrimiento. No, pues hay que estar con el enfermo. Él necesita, entra en crisis espiritual, crisis existencial. ¿Qué necesita? Nuestra ayuda. Tiene crisis económica porque cuando uno se enferma, ¿qué hace uno? Pues no tengo dinero. ¿Mm? Cuando uno se enferma, le duele aquí, le duele acá. Y si tiene mucho rato, mucho tiempo ahí, días, pues ya se empezaron a hacerse llagas. Entonces, necesita atención integral, cuidado integral. El misionero, el visitador misionero, ¿qué va a hacer? Pues lo que está entre sus manos, lo que es posible para él. Pero es importante que considere todas sus dimensiones. Pasamos. El cuidado físico corporal implica la higiene de su cuerpo, su ropa, su cama, darle sus alimentos, comida y bebida, medicinas. Y ahí hablamos de analgésicos, cuando hablamos de enfermos que pues parece que no tienen cura. ¿Mm? Analgésicos al menos. ¿Mm? Proporcionar el confort necesario para evitar lesiones en su piel. Es necesario. El cuidado psicológico, pasamos. El cuidado emocional o psicológico corresponde a la atención al enfermo en cuanto a su estado de ánimo, a sus sentimientos y emociones mediante la escucha y la compañía, mostrando empatía y cercanía. Esto es muy importante. No nada más necesita lo corporal, necesita una atención también
a sus sentimientos y emociones. Una atención para que pueda superar su estrés o su ansiedad, su preocupación, su angustia. Imagínense el enfermo que parece que no tiene cura, se angustia pensando en la muerte. El enfermo que no tiene para pagar las deudas que tiene y quiere mejor levantarse para trabajar, se angustia también. El enfermo, o muchas mamás que tienen hijos en unión libre, que dicen, no, hijo, cásate, por favor. ¿Eh? Fíjense nada más cómo se angustian porque dicen, ¿qué cuentas voy a entregar ya en el cielo yo? ¿Mm? Qué frustración la suya cuando piensan, no hice lo que Dios me pidió. Qué frustración sienten cuando ven que sus hijos no van por el buen camino y se dicen, fallé como mamá, fallé como papá. Pues ahí necesita una atención muy especial. Pasamos. Finalmente, pues el cuidado espiritual se refiere a la ayuda que el enfermo necesita en orden a su evangelización. O sea, ayudarle a entender la fe, ayudarle a entender la voluntad de Dios. No es que la voluntad de Dios sea que se enferme, así, esa es voluntad de Dios. No, por favor. No, voluntad de Dios en el sentido de que Él haga lo que le corresponde en ese momento. ¿Mm? En ese momento. Un enfermo puede evangelizar, un enfermo puede aconsejar, un enfermo puede corregir. Entonces, no puede sentirse mal, mucho menos decir, Dios me está castigando. Necesita evangelización. Y muchas veces el enfermo también nos evangeliza a nosotros. Para encontrar el sentido del sufrimiento, volvemos a decir, por eso hay que evangelizarlo y unirse a la pasión de nuestro Señor Jesucristo, haciéndose ofrenda redentora con Él. La atención, el cuidado espiritual implica también orar por el enfermo y orar con el enfermo, acompañarle. Implica también celebrar con Él o por Él los sacramentos de la unción de los enfermos y el de la comunión. Orar por Él y con Él. Una atención espiritual. ¿Se fijan entonces cómo el visitador misionero puede hacer mucho? ¿Mm? No digo que va a hacer la unción de los enfermos, pero puede traer el sacerdote. Padre, tiene tiempo. ¿Cuándo podría ver este enfermo? ¿Mm? Y aquí estamos hablando de visitador en general, pero ustedes pueden considerar con toda formalidad el visitador como este carisma misionero. Bien, pasamos entonces y concluyo diciendo muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algún reclamo? Bueno, sin duda que dar un consejo así preciso es difícil, pero podemos decir lo siguiente, por pensar en algo. Imagínense, yo creo que está muriendo la persona, invitar a la familia a unirse en oración y a pedir por esa persona. Si hablamos de sensibilidad, podemos hablar algo muy específico, tomar la mano, darle un beso, mamá, estamos rezando por ti, mamá, estamos contigo. Estamos hablando de, vamos a decir, de eh, pues tener ventilado el lugar. Imagínense un enfermo, digo, y conviene decirlo, ¿eh? Un enfermo que está en su cuartito, que tiene asma, por ejemplo, ¿no? Imagínense que juntamos a toda la familia allí, pues le robamos el aire, digo, por pensar en algo. O poner la vela, el cirio pascual, pues el cirio consume el oxígeno, entonces aumenta la crisis ahí. Podemos pensarlo de esa manera, ¿eh? Podemos pensarlo. No estoy diciendo, estuvo mal, no, no. Nosotros estamos haciendo las cosas conforme a nuestros conocimientos. A lo mejor un médico dice, no, 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 apague la veladora, apague el cirio, no, no lo prenda porque el enfermo necesita oxígeno. O sálganse todos porque aquí le estamos robando el oxígeno. Digo, son cosas que podríamos considerar en nuestra pequeña reflexión. Pero, por ejemplo, abrir ventanas y a lo mejor no juntar a lo mejor todos, a lo mejor afuera, rezar todos juntos, o invitar a dos, tres pasar para que estén ahí acompañándole, rezándole allí, tomándole la mano, dándole un beso, estamos contigo, mamá, mamita, o papito, hermano, todo eso. Y obviamente ya se entiende que fue el médico también, y a lo mejor fue el sacerdote, ¿verdad? A lo mejor ya se despidieron también los hijos. O sea, todos son elementos que a veces se nos escapan porque son muchos. Las dimensiones, decimos que del ser humano son muchas. Entonces, pues darle toda la atención es difícil, pero sí hacemos todos un esfuerzo como lo está mencionando usted. La veladora invita a todos a rezar,
Repito, pues, decir exactamente hicimos lo correcto, pues no podemos decir, pero sí hicimos lo que creímos conveniente, ¿sí? Y yo la felicito por eso, ¿verdad? Varias preguntas. ¿Cuánto tiempo le podemos dedicar a la visita a un enfermo cuando le llevamos la Sagrada Comunión? Y la segunda, ¿qué pasa cuando el cuidador es el que se niega el acceso al enfermo? Bueno, ¿cuánto tiempo? Yo creo que tenemos el mismo ritual nos marca cuánto tiempo se puede llevar a cabo, ¿verdad? Yo quiero decir, pues según el ritual puede ser 15 minutos o menos, todavía un poquito menos, ¿verdad? Recuerden también los enfermos están cansados, ¿sí? Hay enfermos que de veras dicen, qué bueno que vinieron, me dio mucho gusto que hayan venido, pero también me da mucho gusto que se vayan ya, ¿sí? O sea, no podemos decir exactamente cuánto tiempo. Yo creo que lo que marca el ritual, lo que marca el ritual es lo que debemos hacer. Claro, yo les digo a los enfermos, visitadores o ministros, vayan cambiando la ruta. Eh, este día terminaron con el enfermo fulano de tal. Otro día terminen con el enfermo fulano de tal. ¿Para qué? Para que después de darle la comunión, ahí se queden rezando con él un ratito. ¿Sí? Repito, un ratito. ¿Qué es esto? Pues algo también problemático. ¿Qué significa el ratito? ¿5 minutos o 20? No, quién sabe. También el enfermo nos va diciendo, también podemos notar cómo se incomoda. A lo mejor sí dejarlo solo para que él haga su oración personal, para que sí platique, ¿sí? No podemos definir un tiempo exacto, ¿verdad? Pero sí darle propiciar que él se quede en oración. Y están los familiares también igual, ¿no? Vengan familiares aquí, vamos a hacer oración con nuestro enfermo. Y a lo mejor ya después déjenlo solito para que él haga oración, ¿sí? Y después ofrecerle su desayuno. ¿Sí? Yo creo que no hay, vamos a decir, definir un tiempo no, ¿verdad? Yo creo que la prudencia nos dice claramente cuánto tiempo tenemos que dedicarle, ¿sí? Repito, puede ser un enfermo que a lo mejor pues, se la pasa bien a gusto con ustedes 1 hora, ahí platicando. Podemos imaginar un joven que vimos ahí con el enfermo, tranquilamente, ya está riéndose, vacilando. Qué bien, le hace el momento agradable, ¿sí? Pero repito, si hay enfermos que dicen, ay, qué bueno que vinieron, pero qué bueno que ya se van también. ¿Sí? Se trata pues de aquellos que no se sienten bien. Yo he ido a asilos de ancianos y hay asilos enfermos, hermanos mayores que dicen, no me gustan a mí que nos visiten. Los jóvenes van con mucho entusiasmo a visitar a los ancianos y que queremos y les ponen a bailar, todo eso. Y a veces ha habido ancianos que dicen, a mí no me gusta que nos visiten, o que nos ven como bichos raros. Así nos miran. O sea, no sé, yo quiero pensar lo que me dijo un señor obispo hace tiempo, cuando yo estaba en Santo de Cristo Rey, que yo lo quería coger, muy apenas podía caminar, y entonces lo quise coger del brazo y dice, no me gusta que me agarren. Bueno, es que a veces me jalonean. Y fíjese nada más lo que pasó. Íbamos bajando una escalera, bajó una grada y ya se estaba tambaleando y que lo agarro yo. Ya ves, te digo que no me agarren porque me jalonean. Dije, bueno, pues si no lo agarraba, se caía, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué hago pues? Entonces, siempre pues ir conociendo al enfermo y la prudencia nos dirá qué podemos hacer, cuánto tiempo estar con él. ¿Cuál te pregunta, madre? En caso de que el enfermo sea maltratado, yo creo que, bueno, estamos hablando, si es un maltrato de veras, pues tenemos que denunciar, ¿sí? O directamente al cuidador, ¿no? O bueno, que es que cuidador. Oye, no lo maltrates, oye, trátalo con respeto, trátalo con dignidad. Si podemos, otras veces, pues hay que denunciar, ¿sí? Hay que denunciar. En el caso de con el cuidador, repito, entre comillas, porque pues yo creo que se debe entender bien lo que es un cuidador. Cuando el cuidador no permite que llegue el sacerdote, que llegue el visitador, que llegue el ministro extraordinario de la comunión, y no permite, yo creo que tenemos que hablar con él, oye, pues permíteme, él tiene derecho a una atención integral, una atención espiritual, ¿sí? Yo lo mismo lo digo yo cuando voy al Seguro Social, ¿verdad? Hay clínicas donde es más fácil entrar al cielo que a la clínica, ¿verdad? De veras, muy difíciles. Y casi yo quiero decir, donde está interviniendo el gobierno federal. Pone sus guardias y no es hora de visita. Mira, yo no vengo a hacer una visita de cortesía, vengo a darle una atención a un enfermo, una atención al que tiene derecho, considerando pues que el ser humano es multidimensional, requiere atención espiritual.
Yo a veces lo noto también en el campo de ahí, cuando llegan uno a ver los enfermos, como el enfermero, así como diciendo, llega y hace sus maniobras y lo hace a veces un tanto como desafiante, ¿no? Así como que hágase a un lado, aquí yo estoy trabajando. Y yo una vez dije, mira, primero tú, ahorita sigo yo. O sea, ay, no nos pongamos ningún problema. Pero otras veces yo sigo y a veces le digo, permíteme un poquitito. Estoy aquí atendiendo al enfermo. ¿Sí? A veces les digo, a veces los médicos llegan, está usted padre, sígale padre, al rato vengo yo. Hay médicos muy buenos que te dicen, qué bueno que vino padre. Enfermeras, padre, hay un enfermo de aquel lado también muy, muy malo, porque vamos, acabo de ir esa semana, hoy no fui, pero esa semana fui a las ver los enfermos y iba de ahí un lugar a otro y padre, hay un enfermo de aquel lado, ¿sí lo puede ir a ver? Sí, cómo no, ahorita voy, nomás permíteme un poquito. Y a veces me traen de aquí para allá. Yo llevo un orden, pero a veces me traen así. Pero repito, sí necesitamos valorarnos primero nosotros como personas humanas y valorar lo que hacemos como visitadores. Por eso, cuando el cuidador, entre comillas, no te permite, oye, dame tiempo, dame chance, dame la oportunidad. Claro, no nos vamos a meter a la fuerza, pero a veces, y cuando sea posible, también anunciar el evangelio a ellos y darme permiso de entrar a ver a tu papá. ¿No quiere? Bueno, está bien, pues a la fuerza no, pero a lo mejor adelante, ¿cómo está tu papá? Por lo menos preguntar. Con el tiempo, Dios toca el corazón con su gracia y entonces, oigan, ¿puede ver a mi papá? Perdón, al cuidador. Estamos hablando de un cuidador que no puede salir. Pues estamos hablando ya de casos muy particulares, ¿no? Yo creo que quiero imaginarme, pues que se queda una y la otra se va a misa, luego regresa de misa y ahí se va a la misa, pienso yo. Eso mismo sucede con los comerciantes, ¿eh? Y ahí en torno al templo donde estoy yo, hay tianguis y les digo, a ver, es que no tenemos tiempo, padre. ¿Cuántos son? Pues somos tres, pues queden dos y vayan a una misa y luego se quedan otros dos, vayan a una misa. O sea, hay que buscar maneras. A veces también tiene que decirles uno cuál es la solución. Nosotros no estamos para dar soluciones, estamos para dar orientación, pero a veces quieren que el uno les dé la solución. Pues háganle así, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, entonces yo pienso eso, a darle comunión al cuidador. Vamos a hablar de un cuidador que no puede salir. Bueno, pues a él sí, ¿verdad? Porque, pero, repito, a veces es cuestión de ingenio. A ver, yo soy el cuidador, yo soy el que soy al pendiente de mi mamá. Pero a lo mejor en un momento dado decirle, a ver, hermana, ven tú, déjame ir a misa. Sí, porque a veces también nos limitamos, ¿eh? También, repito, es casuística esto. Entonces necesitamos ver caso por caso, ¿sí? ¿Algo más? Bueno, tal vez ella sí era católica, tal vez. Si no era, pues bueno, yo creo que, digo, si no recibió ningún sacramento, bueno, miren, se hizo de buena voluntad y Dios hace llegar su gracia aún a los no católicos. Hoy decimos también nosotros los sacerdotes dentro del campo de la liturgia, una buena celebración es una buena evangelización. Yo creo que la atención, el cariño, la oración que hizo el sacerdote, si no la entendió el hermano director, yo creo que ahí empezó también a pensar o a presionar y Dios pudo haber tocado su gracia, ¿sí? Y a lo mejor en un momento dado pudo haber pensado, ¿y si me hago católico? En fin, ¿verdad? Bien, pues no sé si hay más.